Reveladas 7 historias siniestras que te aterrarán, relatos reales embrujados y malditos. La noche caía como un manto oscuro sobre el barrio de Valentina. Las sirenas ululaban a lo lejos, mezclándose con risas lejanas de niños que aún jugaban en la calle, ajenos al peligro que acechaba en cada rincón. Con cada paso hacia su hogar, el sudor frío comenzaba a brotar en su frente. Esta no era una noche cualquiera. La oscuridad parecía cobrar vida propia, susurrando secretos que solo su pequeña Lucía podía entender. Poco antes de entrar, Valentina notó algo extraño. La luz del porche parpadeaba, y una sombra se deslizó rápidamente por la esquina de su ojo. Es solo mi imaginación, pensó, tratando de calmar a su corazón acelerado. Pero cuando cruzó la puerta, un escalofrío le recorrió la espalda. Las paredes de su hogar parecían murmurar, como si tuvieran algo que decir, algo que ella debía escuchar. Lucía no estaba en su habitación, y el eco de su risa resuena en el aire espeso. Mamá, ven a jugar con mi amigo, había dicho la pequeña días antes, con una sonrisa que pone los pelos de punta. Él me observa mientras duermo. Los ojos de Valentina se oscurecieron de preocupación, pero intentó desviar la alarma. Es solo un amigo imaginario, dijo una y otra vez, hasta que comenzó a creerlo. Esa noche, sin embargo, lo que había considerado como un simple juego se tornaba en algo más. Las risas de Lucía, que antes parecían inocentes, ahora se transformaron en ecos inquietantes en su mente. Valentina no pudo evitar preguntarse si realmente era solo un amigo. Cuando la oscuridad se adueñó del hogar, los susurros comenzaron, un sonido que parecía venir de la habitación de la niña. Su cabeza se dio vuelta bruscamente. Lucía, gritó, pero el silencio fue su única respuesta. Una densa atmósfera de inquietud la envolvió mientras un frío penetrante se apoderó de la casa. La vela en la mesa parpadeaba y se apagaba intermitentemente, dejando un rastro de sombras que danzaban como almas inquietas. Cada sombra parecía tener una vida propia, cada susurro resonando con la risa de la niña. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidida a enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo, Valentina se acercó a la habitación de su hija. La puerta estaba entreabierta, y una presión indescriptible oprimía su pecho. Lucía, susurró, al mismo tiempo que un grito ahogado se atascó en su garganta. La niña no estaba. Solo había oscuridad, sombras y el eco de lo desconocido. Un susurro helado recorrió el aire. Mamá, ven a jugar. Valentina sintió que su corazón se detenía. Algo acechaba en la penumbra, algo que quería llevarse a su hija, a su todo. Desesperada, su mente se llenó de antiguas leyendas urbanas que sus abuelos habían oído. Enfrentarse a lo desconocido no era una opción, debía actuar. A medida que avanzaba en la oscuridad, una última pregunta pululaba por su mente, apremiante y temerosa: ¿cuánto estaría dispuesta a sacrificar para recuperar a Lucía? La risa y el eco de jugar resonaron en sus oídos, llevándola más profundo en el oscuro laberinto de secretos familiares. ¿Qué había despertado en aquella casa? ¿Acaso valía la pena enfrentarse a la sombra que podría consumirlas a ambas? El silencio se aferraba a la oscuridad como un manto húmedo, y Valentina sintió que el aire se volvía espeso y difícil de tragar. Aquello que había comenzado como un simple juego se había convertido en un tormento insoportable. Su corazón solo sabía latir al ritmo de un miedo palpable, mientras la risa de Lucía resonaba en su mente, un eco que no se desvanecía, sino que crecía, transformándose en un murmullo amenazante. ¿Dónde estás, Lucía?, murmuró, apretando los puños con nerviosismo. Sus pasos, lentos al principio, cobraron prisa. Se adentró en el pasillo que conducía a la habitación de su hija. A medida que avanzaba, los objetos en las paredes parecían moverse, distorsionando la realidad a su alrededor.
Fotografías de momentos felices ahora parecían observándola, sonriendo de forma grotesca. Valentina apretó la mandíbula, luchando por no sucumbir al terror que la rodeaba. Al llegar a la puerta, la ventana estaba entreabierta, dejando entrar una brisa helada que parecía susurrarle al oído. «Mamá, ven a jugar». El eco era más claro, más intenso. La voz de su hija vibraba en el aire, mientras las sombras que danzaban en la habitación parecían cobrar forma. Este no era el juego que había imaginado. Se asomó a la habitación, y lo que vio hizo que la sangre se le helara. Lucía estaba sentada en su cama, con una expresión de felicidad inquietante, pero a su lado, algo se movía. Una presencia oscura la rodeaba, como un humo denso que le daba forma. Eran ojos brillantes los que, desde la penumbra, contemplaban a Valentina. Aquel ser, o lo que fuera, tenía una sonrisa retorcida, una mueca que parecía burlarse de su desesperación. «Lucía, sal de ahí», gritó Valentina, su voz resonando sobre el aire opresivo. Pero la pequeña no movió un dedo, solo giró ligeramente su cabeza y sonrió, esa misma sonrisa que había disfrutado tierno en su madre. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valentina. Cuando su hija habló, la voz era diferente, profunda, cargada de ecos que no le pertenecían. «Él me ha enseñado cosas maravillosas, mamá. No quiero irme». La sonrisa de Lucía se amplió, y el ser a su lado convulsionó, como disfrutando el momento. Valentina sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. «No. Eres mi hija. Lucía, ven a mí». Pero algo en su interior sabía que no era tan sencillo. Ese amigo imaginario no solo era un simple juego, era mucho más. Su mente repleta de recuerdos de advertencias que alguna vez ignoró la asaltaban. Los amigos imaginarios pueden ser peligrosos. No había dulzura en las palabras de Lucía, solo un abismo oscuro que prometía consumir todo lo que conocía. Desesperada, Valentina retrocedió, buscando una salida, un rayo de esperanza. Pero, de repente, los murmullos de la criatura comenzaron a elevarse, y las sombras se arremolinaron a su alrededor, acercándose. «Es tiempo de jugar, Valentina». La voz resonó como un trueno, y el miedo llenó su pecho. Era una invitación, pero también una advertencia. Si no hacía algo pronto, podría perder no solo a Lucía, sino su propia existencia. Con el corazón latiendo como un tambor, Valentina dio un paso hacia adelante. Sabía que debía enfrentar esa oscuridad. Cada latido era una promesa, una decisión. Si luchaba, podría hallar la verdad. Pero una pregunta persistente se extendía en su mente. ¿Estaba realmente lista para conocer lo que acechaba tras esa sombra? Los ojos de Lucía brillaban, y el ser junto a ella sonreía con malicia. La oscuridad había tomado forma, y ahora, el juego estaba a punto de comenzar. Mientras el eco de la risa continuaba resonando en la habitación, Valentina se preparó para el encuentro, sabiendo que cada decisión podría ser la última. ¿Qué verdad la estaba esperando en la penumbra? Valentina respiró hondo, su mente abrumada por la mezcla de miedo y determinación. La criatura al lado de Lucía se contorsionaba, sus ojos centelleantes reflejaban un deseo de devorar, no solo su cuerpo, sino su esencia misma. Se sentía atrapada, como un pez en una red. Sin embargo, una chispa de valentía surgió en ella, no podía permitir que ese ser pudiera separarla de su hija. «Lucía, escúchame», gritó, su voz rasgando el aire pesado. «Eres mi niña. Recuerda nuestro juego, los cuentos que te leía. Recuerda la luz y el amor. No dejes que él te lleve». La pequeña hizo una pausa, como si su rostro experimentara una lucha interna. Pero la oscura figura no tardó en interrumpir. «¿Y qué es lo que sabes de amor, Valentina? El amor no puede competir con el poder que ofrece el conocimiento, el juego real». La risa era una cacofonía de ecos, resonando en las paredes, haciendo que los objetos temblaran. Las sombras parecían alimentarse de su desesperación. De repente, una imagen de Lucía en el jardín, jugando con flores y risas, cruzó por la mente de Valentina. «Ven, niña, ven a la luz», murmuró, buscando aferrarse a esos momentos de felicidad. «No vas a dejarte llevar». Los ojos de la pequeña parpadearon con titubeo, como si mil emociones lucharan dentro de ella.
Pero la criatura apretó su mano, enviando ondas de oscuridad que envolverían a Valentina si no actuaba. Con determinación renovada, dio un paso al frente y se arrojó hacia su hija. Extendió sus manos, como si un hilo invisible los uniera, y gritó con todas sus fuerzas: «Lucía, regresa a casa». El ser se lanzó a su encuentro, la sombra de su figura creció vertiginosamente, como un maremoto que amenazaba con tragarlas a ambas. Valentina sintió el aliento helado del monstruo acercándose, arrastrando consigo todo lo que tocaba. Sin embargo, no podía rendirse. Con un último esfuerzo, se proyectó hacia la luz que parecía brillar dentro de su hija. En una fracción de segundo que pareció eterno, las manos de Valentina tocaron el rostro de Lucía. La claridad de su niña atravesó la niebla. «Eres más fuerte que esto». El eco de los recuerdos felices resonó en su mente como un canto de guerra. El ser se detuvo. Lucía parpadeó, y entonces, en lugar de una sonrisa retorcida, su mirada se llenó de confusión, de amor. «Mamá», murmuró, y en ese instante, la desesperación se tornó en un grito de esperanza, pero justo cuando iban a reunirse, la penumbra cobró vida. «No puedes jugar con ella», resonó la voz, ahora más amenazante. Un torbellino oscuro se desató en la habitación. Valentina sintió que su cuerpo se desgarraba entre el deseo de salvar a su hija y la presión de esa sombra abrumadora. Con cada latido, la criatura iba tomando más forma, como si alimentarse del miedo de Valentina le diera más poder. «Deja de luchar». La oscuridad parecía dolida por su resistencia, y el ambiente se cargó de una tensión insoportable. Lucía gritó y las risas llenaron el espacio, retumbando en las paredes, como una celebración macabra. Valentina comprendió que el tiempo se acababa. Si no actuaba rápido, perdería no solo a Lucía, sino también su propia alma. Tenía que encontrar el modo de liberarlas de esa prisión oscura. Con más decisión que nunca, Valentina cerró los ojos y buscó en lo más profundo de su ser, deseando la luz que había compartido con su hija tantas veces. De repente, una idea surgiendo a destajo. «La historia del jardín», gritó de nuevo. «Esa fue nuestra conexión. La magia de ese jardín puede romper cualquier maldición. Lucía, escúchame. Dile al ser que el amor y la luz son más fuertes que cualquier oscuridad». El aire se volvió espeso, pero Valentina luchó contra la tiranía de esas sombras. Mientras tanto, sintió como Lucía se unía a su llamado. Sus manos permanecían unidas, la luz brillando entre ellas. Era ahora o nunca. La criatura se lanzó hacia ellas con furia, pero Valentina gritó: «Estamos juntas. Siempre juntas». Y con ese grito de unión resonando en el aire, el oscuro manto comenzó a desgarrarse. Sin embargo, antes de que la luz pudiera prevalecer del todo, una risa sombría surgió entre las sombras. «Esto no ha terminado», y así, mientras la oscuridad se desvanecía, Valentina se dio cuenta de que este solo era el comienzo del verdadero juego. ¿Qué más ocultaba ese ser? La penumbra estaba lejos de ser su único enemigo. La conexión entre madre e hija podría haber despertado algo más antiguo y siniestro. El destino no se mostraba claro. ¿Qué sacrificios tendría que aceptar Valentina para salvar a su hija? La revelación de la historia apenas comenzaba a despegarse. Valentina sintió como su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos, mientras la oscuridad comenzaba a infiltrarse de nuevo en la habitación. Aunque la luz había logrado abrir un pequeño resquicio, el ser parecía alimentarse de su incertidumbre, creciendo aún más, convirtiéndose en una figura titánica hecha de sombras deslizantes. Una risa fría y burlona impregnaba el ambiente, haciéndola temblar de terror. «¿Qué más tienes para ofrecerme, Valentina?», susurró la criatura con voz sedosa. «Has despertado la conexión, pero no imaginas el precio que deberás pagar». La advertencia hizo que la piel de Valentina se erizara. Las palabras del ser retumbaban en su mente, creando un eco persistente que amenazaba con desmayar su coraje. Lucía, paralizada a su lado, parecía perderse entre las sombras que crujían. Su mirada errante buscaba respuestas que Valentina aún no podía ofrecer. Sin poder contenerse, se agachó y colocó ambas manos en los hombros de su hija. «Lucía, mantén la luz dentro de ti. No dejes que te arrastre. Siempre me has hecho fuerte», imploró,
mirando a esos ojos que alguna vez brillaban con inocencia, pero el ser soltó una risita macabra. La niñez es un recuerdo efímero. Pronto solo será un eco como tu amor. En ese instante, las luces parpadearon, y una serie de visiones emergieron de la oscuridad, mostrando imágenes de infancia y cuidado, de momentos que Valentina había pensado olvidados. Eran sus recuerdos, su jardín, los juegos sencillos, las risas que resonaban como música en sus corazones. No. Cállate, gritó Valentina, cerrando los ojos con fuerza, incapaz de soportar la tortura de las imágenes que se filtraban en su mente. Todo lo que amaba estaba siendo devorado, todo lo que había construido vulnerabilizado por la sombra. Siendo consciente de su propia fragilidad, la esperanza se convirtió en un grito ahogado ante el rugido del viento que azotaba la habitación. La criatura comenzó a aproximarse. Su forma oscura parecía hacer sombra incluso a la luz, su sonrisa distorsionada revelando colmillos afilados. Debes elegir, Valentina. Tu hija o tu vida. No puedes salvar ambas, murmuró con un tono suave que cortaba como un cuchillo. Las palabras le pesaron como plomo. ¿Realmente había llegado a tal extremo, a la línea entre el amor y el sacrificio? La angustia le propinó otro golpe. Se giró a Lucía, quien la miraba, su expresión entre la confusión y el reconocimiento, como si, en ese momento, la conexión entre ambas brindara efectivamente algo de fuerza. Recuerda, hija, la luz del jardín, el amor que compartimos es nuestro escudo, dijo, más para convencerse a sí misma que para calmar a Lucía. La criatura se burló de su intento. El amor es tan quebradizo, tan efímero. ¿Puedes resistir la tentación del oscuro conocimiento que te ofrezco? Sonó su voz, ahora seductora, llena de promesas malignas. No, gritó Valentina, su voz resonando en la habitación. Con una mirada de desafío, se colocó frente a su hija, dispuesta a protegerla a cualquier costo. Pero en su interior, la ansiedad crecía como un fuego descontrolado. ¿Qué sacrificio tendría que hacer? Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, sintió que la conexión se intensificaba. Un calor familiar emanaba entre sus manos unidas, brotando de su amor compartido, e iluminando brevemente la penumbra. Las risas del ser comenzaron a apagarse, pero su figura se mantuvo ante ellas, insistente. ¿Así que luchan juntas, preguntó, y de repente, la forma oscura se retorció, adoptando una apariencia casi humana. Pero lo que no saben es que el juego ha comenzado y las reglas son mías. Valentina sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La lucha apenas había comenzado, y con cada palabra de la criatura, la amenaza se tornaba real, ya no solo sobre su vida, sino sobre el destino de Lucía. Entonces, de entre las sombras, surgió una figura, un destello que iluminó el cuarto, dándoles un respiro. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra más amplia se apoderó del espacio, retorciéndose como una serpiente. Valentina sintió el terror en su pecho, comprendiendo que había algo más en juego. Algo que la criatura había estado cultivando en la oscuridad, algo que podría cambiarlo todo. ¿Estás lista para jugar, Valentina? Porque a partir de ahora, el miedo tendrá una nueva forma y será el catalizador de tus peores pesadillas, dijo el ser, y en su tono, supo que esto era solo el principio. La habitación se comenzó a desvanecer. Una nueva realidad estaba a punto de revelarse, dando un vuelco ominoso a su búsqueda de salvación. ¿Podrían los recuerdos del jardín resistir esta turbulencia? ¿Qué sacrificios haría Valentina para descubrir la verdad que la sombra ocultaba? La respuesta era inminente, y el terror seguía acechando. La revelación completa no se haría esperar. La luz retrocedió, fusionándose con la penumbra, y Valentina sintió como su corazón se aceleraba, presintiendo que el camino a seguir estaba lleno de espinas. La figura oscura no solo parecía humana, ahora, sus rasgos tenían matices conocidos. Un rostro distorsionado por la maldad, pero que reconocía. Era como si la criatura burlona se hubiera vestido con las pieles de sus miedos más profundos. ¿Qué has hecho?, se atrevió a preguntar Valentina, mientras su voz temblaba, atrapada entre el horror y la confusión. Lucía, en su inocencia, mantenía una mirada atenta, como si cada palabra que salía de los labios de su madre fuera una especie de escudo. Yo soy el eco de tus elecciones, el reflejo de tu miedo,
contestó la criatura, sus ojos centelleando como estrellas en un cielo tormentoso. Cada trauma, cada herida de tu pasado son los billetes que has acumulado para llegar hasta aquí. Este es tu destino, Valentina. Y ahora, jugarás, la luz agonizaba. Los recuerdos de su jardín, su refugio, sucumbían a la sombra, convirtiéndose en vagas imágenes distorsionadas. Valentina sabía que las pesadillas que había enterrado no estaban únicamente relacionadas con su vida, también eran ecos de lo que le había pasado a otros, sus seres queridos. Repentinamente, una explosión de imágenes la invadió, su madre, perdida en el silencio de su depresión, su abuela, que había caído en la locura. No, gritó Valentina, cubriendo su rostro con las manos, deseando silenciar los susurros de su mente. Pero el dolor solo se agudizaba, intensificando su desesperación. No puedo perderme en esto. No otra vez. ¿Pero te perderás? Tú ya has dado la bienvenida a la sombra, Valentina, respondió la criatura con un tono casi amoroso, mientras se acercaba aún más. Ahora debes decidir qué legado dejarás. Las sombras no solo buscan devorarte a ti, sino también a tu linaje. Tus decisiones afectarán a Lucía y a sus descendientes. Así es como el ciclo se perpetúa. El miedo agarró a Valentina por el cuello. Miró a su hija, quien ahora era un faro en medio de la tormenta, brillando con una luz tenue pero notable. Tú eres lo único que importa, Lucía, dijo, con una determinación que le costaba mantener. Entonces, ¿cómo es que la mantendrás a salvo, Valentina? ¿Con esa luz frágil? Deberás elegir o serás consumida por la oscuridad, replicó la criatura, burlándose de su lucha interna, disfrutando de la tormenta desatada dentro de ella. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La habitación se deformaba, como una pesadilla en la que el tiempo y el espacio se retorcían. ¿Por qué no puedes comprender que el amor es poderoso, que hay más en nosotros de lo que muestras? Susurró, más para sí misma que para el ser. Mi amor por Lucía es más fuerte que cualquier sombra. La criatura se echó a reír, un sonido que resonó por todo el espacio oscuro. Mira a tu alrededor, Valentina. Tu amor está temblando, como una llama en el viento. No tienes idea de las verdades que se ocultan tras esa luz. ¿Y si ese amor es lo que te ata aquí? ¿Y si lo que crees protege a tu hija es lo que la destruye? La habitación se sumió en un silencio aterrador. Valentina sintió que su aliento se detenía mientras las palabras de la criatura se retorcían en su mente. La imagen de Lucía, rodeada por la sombra, emergió de los rincones más oscuros de su memoria. No debo encontrar una salida, pensó, y de inmediato el suelo pareció abrirse ante sus pies, llevándola más y más lejos de la verdad y hacia las profundidades de la oscuridad. De repente, el brillo que había manejado instantes antes comenzó a desvanecerse. Las risas del ser se hicieron eco en la soledad. Lucía extendió su mano, buscando aferrarse a algo que no se desvaneciera. En ese instante, Valentina lo comprendió, el sacrificio que le aguardaba estaba al borde de la comprensión, pero había un pequeño matiz de luz que aún podía salvarla. Si el amor puede cubrir la oscuridad, entonces haré lo que sea necesario. Lo haré por ti. Lucía, proclamó Valentina, su voz resonando con la valentía que creía perdida. A medida que su determinación se fortalecía, un destello brilló en la amenamente oscura habitación. Entonces que así sea, resonó la criatura, su voz ahora serpenteante, como un silbido enfurecido que impregnaba el ambiente. Tu próxima elección te llevará a lo más profundo de tu alma, y las consecuencias serán aterradoras. Y justo cuando el gabinete se desvanecía, el suelo tembló, y una grieta se formó bajo sus pies, llevándolas a un abismo de recuerdos olvidados, secretos inconfesables y éxtasis de desesperación. Hasta donde llegarás por el amor, Valentina, rugió el ser, justo antes de que la oscuridad engullera todo a su alrededor, y en ese patrón de desesperanza, un nombre resonó en la penumbra: Alicia. Un nuevo eco que prometía que las cosas jamás volverían a ser las mismas. La oscuridad se cerró sobre Valentina como un manto pesado. La grieta se tragó su aliento, y por un instante, sintió que caía sin fin, perdida en un vacío sin forma ni color. Los ecos de las risas de la criatura resonaban en sus oídos, burlándose de su desesperación, mientras Lucía se aferraba a su brazo.
La pequeña miraba con ojos grandes, llenos de miedo y confusión, como si pudiese sentir la tormenta que se estaba desatando a su alrededor. «Madre, ¿qué ocurre?», gritó Lucía, su voz un rayo de pánico que atravesaba la negrura. Valentina apretó su mano con fuerza, repitiendo para sí misma que debía ser fuerte, que debía proteger lo que más amaba. De pronto, un fogonazo de luz iluminó la extensa negrura, y Valentina vio figuras flotantes a su alrededor. Eran sombras de su familia, unos rostros que creía olvidados, especialmente el de su madre, que emergió entre los recuerdos, desvaneciéndose y apareciendo con desesperante lentitud. El rostro angustiado de su madre parecía pedir ayuda, como si estuviera atrapada en un ciclo del que no podía escapar. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», murmuró Valentina, sintiendo lágrimas quemar sus mejillas. «¿Por qué siempre me dejaste cargar con este peso?». «Madre». Lucía gritaba, pero el sonido se perdía en el remolino de recuerdos y ardor. Valentina comprendía que su madre, atrapada como lo había estado, nunca había tenido la oportunidad de romper el ciclo. Pero ahora, al enfrentarse a sus propios demonios, Valentina tenía la oportunidad de cambiar las reglas del juego. La criatura apareció nuevamente, como un monstruo en la penumbra, riendo mientras sus ojos resplandecían en un color rojo intenso. ¿Te atreverás a tomar la oportunidad que tanto anhelas, Valentina? Tus seres queridos están aquí, pero los ecos del pasado deben ser llamados. Están esperando que tomes una decisión, tu libertad o la de ellos. Los recuerdos empezaron a girar alrededor de ella, creando un torbellino de voces y visiones. Las palabras no dichas, los secretos enterrados, cada momento fallido en el amor. En el corazón de Valentina, la desesperación crecía. No estaba dispuesta a dejar que esos recuerdos se convirtieran en muros que la separaran de su hija. ¿Qué pasa si el amor que has guardado, la luz que crees que es tu fortaleza, resulta ser solo una cadena?, preguntó la criatura, retorciendo su rostro en una mueca de burla. ¿Y si el verdadero amor es dejar ir? Una voz dentro de Valentina le susurró que la oscuridad necesitaba ser enfrentada. Sin embargo, temía lo que pudiera significar para Lucía. «Pero yo no tengo que elegir entre el amor y la oscuridad», exclamó, buscando con su mano la luz que parecía desvanecerse a su alrededor. «El amor mismo es lo que me hace luchar, lo que me da fuerza». «Sabes que eso no es suficiente», dijo la criatura, acercándose a su rostro. «Podrás escapar, sí, pero tu hija sufrirá las consecuencias de tus decisiones. Porque todo lo que decidas aquí hoy traerá ecos hacia el futuro. Recuerda, es un juego que necesita de sacrificios. Y la elección siempre será abrumadora». Lucía comenzó a sollozar, y el corazón de Valentina se partió. «No, no me la quites», suplicó, sus palabras firmes, aunque su voz temblaba. De repente, la habitación comenzó a cambiar, las sombras danzando, girando como un torbellino de almas perdidas. Cada figura que Valentina había amado se acercaba, y la angustiante carga de su legado se acumulaba como un peso en su pecho. «Se acercan las sombras, Valentina». «El tiempo corre», dijo la criatura, mientras la oscuridad alrededor de ellas pulsaba, esperando a que ella tomara su decisión. «No te equivoques, aquí, cada fragmento de amor tiene un precio». Valentina respiró hondo, sintiendo la presión del momento. «No seguiré el camino del miedo. Haré lo correcto, no solo por mí, sino por Lucía y todos los que ya no están», declaró, su voz resonando con valor, y justo antes de que las sombras se abalanzaran sobre ellas, una luz intensa brotó de la grieta, iluminando la penumbra. Pero, en el último momento, la criatura lanzó una advertencia desgarradora: «El sacrificio siempre pedirá más». «Te lo prometo». Con un estruendo, Valentina y Lucía fueron absorbidas por la luz radiante, mientras la criatura se transformaba en un grito desgarrador, y en esa explosión de luz, Valentina se dio cuenta de que había entrado en un nuevo escenario, una sala en la que se pronunciaba un nombre: Alicia. Un eco inquietante que prometía que la lucha apenas comenzaba, y que los secretos más oscuros aún estaban por revelarse. Valentina parpadeó. Los colores vibrantes de la nueva sala la hicieron sentir como si hubiera caído del abismo a un mundo paralelo. Pero no había alegría en los tonos brillantes que la rodeaban, eran fríos, casi fantasmales. Las paredes estaban revestidas de espejos que reflejaban no solo su figura, sino lo que parecía ser sombras vagando a su alrededor,
como ecos del pasado que la observaban con expresión vacía. Alicia, murmuró Valentina, su corazón golpeando con fuerza. La voz de la criatura resonaba en su mente, un permanente recordatorio del sacrificio que había hecho. La luz de la sala ardía intensamente, pero a su alrededor se sentía un aura pesada y amenazante. «Madre». Lucía gritó, temblando a su lado. La pequeña aún se aferraba a su mano, sus ojos llenos de terror reflejando la angustia de lo desconocido. ¿Dónde estamos? Este lugar le era extraño, pero una parte de ella sabía que no tenía que esforzarse por entenderlo. Había entrado a un mundo donde sus miedos cobrarían vida, un lugar donde los secretos familiares, las sombras del pasado, saldrían a la luz de una forma monstruosa. Valentina se sintió atrapada en una trampa, donde cada paso podría conllevar un nuevo horror. Un susurro frío acarició su oído. Alicia, aquí todo tiene un propósito. Todos los secretos se revelarán, pero solo si tienes el valor suficiente para enfrentarlos. Hay cosas que aún no sabes de tu madre. Valentina se estremeció, una sensación helada recorrió su espalda. No quiero saber, dijo con determinación, pero sabía que su negación era inútil. Solo había un camino hacia adelante. Vamos, Lucía. Debemos encontrar una salida. Al avanzar, los espejos comenzaron a distorsionarse, mostrando visiones de diferentes momentos de su vida. Una imagen suya de niña, llorando en una esquina, otra, su madre discutiendo acaloradamente con alguien afuera de casa. Era un desfile de recuerdos, todos ellos teñidos con tristeza y pérdida, encadenados a la traición y el silencio. Madre, no. Lucía apuntó hacia un espejo que representaba a Valentina adolescente enfrentándose a su madre. Un momento de ira y desamor. Eso no es verdad. No quiero verte más, fue el grito de una Valentina más joven. Se sintió como un golpe en su pecho, un eco de la verdad que había tratado de enterrar. La imagen se desvaneció, pero el dolor quedó. Cada reflejo tiene un precio, el susurro volvió a sonar, más insistente. ¿Sabes lo que realmente escondes? ¿Lo que has evitado enfrentar toda tu vida? Cállate, gritó Valentina, suplicando en silencio que la amenaza se detuviera. La lucha por alejarse de esos recuerdos se intensificaba. Pero cuanto más intentaba huir, más fuertes se volvían las sombras, capturando su atención. Lucía luchó por apartar la mirada, pero la niña pequeña no podía evitar ver lo que tal vez necesitaría entender algún día. ¿Por qué veo cosas así? ¿Por qué duele tanto? Valentina dejó que las lágrimas fluyeran libremente, cada una lágrima de arrepentimiento, pero también de una profunda valentía. No lo sé, pero estamos juntas. Superaremos esto, Lucía, lo prometo. Sudores fríos comenzaron a brotar en su frente y, de repente, el ambiente se tornó denso, una risa burlona resonó entre los espejos. ¿Crees que podrás huir de la verdad? Esta sala no solo refleja el pasado, es el abismo en el que se alimentan tus miedos. Y cada paso que das tiene repercusiones. Basta, gritó Valentina, sintiendo que la desesperación la cargaba. Iba a proteger a su hija. Cualquier secreto que la cediera, lo confrontaría. Pero justo antes de que pudiera avanzar, la luz de los espejos se tornó negra, tragándose cada chispa de esperanza. El aire a su alrededor se volvió frío, como si estuvieran siendo testigos de la llegada de algo aún más siniestro. Lucía, asustada, se aferró más fuerte a su madre. Valentina pudo sentir un cambio, no solo estaban atrapadas en un juego de recuerdos, había algo más, un poder oscuro que acechaba su unión. Cuando el tiempo se detenga, deberás elegir entre el amor que sientes o el horror que temes, dijo la voz, resonando en la sala en un eco aterrador. La próxima decisión está más cerca de lo que imaginas. Valentina miró a Lucía, y el peso de su elección se hizo aún más real. La luz titilante desapareció y el silencio se hizo aún más abrumador, dejando a Valentina con una última pregunta inquietante resonando en su mente: ¿qué demonios tendría que sacrificar para salvar a su hija? Con el eco de esa pregunta retumbando, la sala comenzó a oscurecerse aún más, y la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. El caos se desató en la sala cuando la oscuridad se convirtió en un bloque sólido, aplastando cualquier rayo de esperanza que Valentina había sostenido hasta ese momento.
La risa burlona se extinguió, dejando un silencio asfixiante. Lucía se aferró a su madre, los ojos desorbitados mientras las sombras comenzaban a retorcerse y cobrar forma, como serpientes acechantes. Madre. ¿Qué está pasando? La voz de Lucía temblaba, y Valentina sintió un nuevo golpe de terror. Cada destello de luz que había brillado en el pasado ahora se había desvanecido en un mar de tinieblas, las sombras tomaron forma, surgiendo de los espejos como si fueran entidades vivas, alargándose hacia ellas, intentando atrapar las almas atribuladas que se las había llevado. Valentina retrocedió, pero no había lugar hacia donde huir. Cada uno de los espejos ahora mostraba una versión distorsionada de lo que podrían ser, sus peores pesadillas reflejadas en el cristal. El tiempo se detiene aquí en el momento que menos lo esperas, continuó el eco, ahora grave y amenazante. Lucía, al borde del llanto, gritó, «Madre, ayúdame». Valentina sintió como el miedo la sobremarcaba. Debía enfrentarse a aquello que más temía, pero la incertidumbre la atormentaba. Si se acercaba a la verdad, ¿sería capaz de soportar lo que descubriera? Mientras lo pensaba, una sombra se abalanzó hacia ella, tomando la forma de su lado más oscuro, el remordimiento. «Has olvidado lo que eres», susurró la sombra en un tono seductor. «Eres culpable de tu desgracia. ¿Crees que puedes proteger a Lucía de lo que llevas dentro? No eres más que un engaño», gritó Valentina, intentando mantener el control. Pero la sombra sonrió, anclándose a su mente, recordándole una y otra vez el día que decidió apartar a su madre, el momento en que las puertas del odio se abrieron entre ellas. «Destruiste todo, incluida tu hija», dijo con burla la sombra. Valentina, consciente de cuán cercana estaba la verdad a su corazón, se sintió debilitada. La lucha era real. El amor no puede vencer si no enfrentas el horror. Las visiones comenzaron a girar alrededor de ella. Lucía aparecía en varios reflejos, en uno, era un bebé abandonado, en otro, una adolescente perdida en las sombras, luego, una mujer enfrentando su propio destino enfurecido. Cada imagen hacía que el estómago de Valentina se revolviera, pero lo que más le aterraba era ver a su hija desaparecer en la oscuridad. No. Su grito rasgó el aire, ella no podía permitir que eso pasara. Debía elegir, debía encontrar la salida correcta, pero la voz en su mente seguía instigando, alimentando inseguridades, haciendo que su elección parezca cada vez más distante. «¿Qué harías para salvarla?», se burló la sombra, acercándose lentamente, su forma ahora un torbellino de terror. «¿Sacrificarte? ¿O permitir que ella sufra como tú? El tiempo se acaba y ya no quedan caminos sin huellas de sangre». Valentina sintió un ardor profundo en su pecho, una lucha entre el amor y el miedo, entre salvar a Lucía y enfrentarse a su propia verdad. Cerró los ojos, consciente de que el sacrificio era inminente y que solo tenía que tomar una decisión, pero el ambiente cambió nuevamente. Un chillido desgarrador resonó, sacudiendo los espejos, y una luz brillante se encendió dentro de la oscuridad. Flashes de esperanza y horror entrelazados. Valentina abrió los ojos y vio figuras conocidas entre las sombras. Eran personas que había perdido, ya sea por su culpa o por el destino. Sus rostros reflejaban tragedia y dolor, pero también unas manos extendidas en busca de redención. «¿Qué elijas, Valentina?», preguntó aquella voz temblorosa que parecía abarcar todos esos ecos. «¿Amor o horror?». La verdad siempre estará a tiempo de revelarse. La luz finalmente pareció abrir un camino, pulsando con fuerza. Valentina, atrapada en ese instante crucial, estaba a un paso de decidir. Pero el eco de sus decisiones pasadas seguía resonando, un grito desgarrador llegó desde un espejo, y Valentina sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta a tiempo para salvar a Lucía de un destino oscuro? Algo en su interior le decía que lo que estaba por elegir cambiaría sus vidas para siempre. El eco de la sombra se volvió más intenso, y Valentina supo que la revelación estaba por venir. Lo que no sabía era que lo peor aún estaba por desatarse. Valentina respiró hondo, sintiendo el aire helado y pesado a su alrededor. Las luces de los espejos zumbaban como una colmena enloquecida, y la risa burlona regresó, transformándose en un eco escalofriante que resonaba en su mente. Lucía estaba cada vez más pálida, angustiada,
Sus ojos reflejaban miedo e incertidumbre. ¿Qué se supone que debo hacer?, murmuró Valentina, más para sí misma que para su hija. Las sombras danzaban, invadiendo sus pensamientos, mezclando recuerdos de sus decisiones fuertemente arraigados. La elección parecía simultáneamente cerca y lejana, como una cuerda tensa a punto de romperse. La figura, aquella sombra voraz, tomó forma tras ella, un contorno familiar que dejaba escapar risas macabras. Todo lo que amas perderás si no enfrentas tus miedos, dijo. La voz era fría como el hielo, traspasando el alma. Valentina se volvió lentamente, encontrándose con el rostro de su madre, pero la imagen era retorcida, descompuesta. Todo llega con un precio. Un escalofrío recorrió su espalda. La última vez que había visto a su madre había sido en la fría sala del hospital, donde el pesar había paralizado su corazón. Se liberó de aquellos recuerdos tristes y enfocó la mirada en Lucía, que continuaba atrapada entre la realidad y el horror. Valentina sabía que el sacrificio era una posibilidad y que las sombras no la dejarían ir tan fácilmente. ¿Y si soy yo la que tiene que pagar?, cuestionó Valentina, sintiendo que cada opción la anclaba más en la oscuridad de su destino. Cada alma sabe cuál es su costo. Es un camino que tú eliges, respondió la sombra, acercándose más, como un depredador ansioso. Mientras lo decía, las imágenes en los espejos se volvieron más vívidas. Lucía ya no era solo un reflejo, sino que agitaba sus manos hacia ella, pidiendo ayuda. Por un instante, Valentina sintió el poder de la esperanza mezclado con la desesperación. «Madre, ayúdame». La voz de Lucía atravesó el terror que la envolvía, un grito desgarrador que resonaba en sus entrañas. «No puedo dejarte caer». Valentina se lanzó hacia el espejo, sus manos se estiraron hasta el cristal frío, sintiendo que la superficie vibraba bajo su toque. Pero lo que estaba frente a ella no era un reflejo, sino un portal a otra dimensión de angustia. Siguió extendiendo su mano, la sombra la detuvo, su frialdad helando el aire. No puedes cambiar el dolor por amor, porque tú misma has sido la causante. Lo que veas al otro lado podría romperte. La tentación de apartarse fue fuerte, pero el llanto de Lucía resonaba en su corazón, un lazo que no podía romper. Valentina apretó los puños, decidida a enfrentar lo que viniera. Vale la pena cualquier sacrificio. Su voz resonó fuerte, como un desafío. Un destello iluminó la sala y, por un momento, el silencio reinó en el lugar. Las sombras se detuvieron, y los espejos brillaron como si estuvieran esperando a que su voz decidiera el futuro. Entonces, el suelo comenzó a temblar con mayor fuerza y uno a uno, los espejos empezaron a romperse. El sonido era un clamor ensordecedor, fragmentos de cristales volaban en todas direcciones. Las figuras conocidas desaparecieron entre el caos, mientras la risa se volvía un grito de agonía. ¿Qué has hecho?, gritó la sombra, su forma retorcida perdiendo fuerza en medio de los espejos en ruinas. Valentina sintió que el tiempo se había detenido. Todo se oscureció, y un frío profundo se apoderó de ella sin previo aviso. «No puedes escapar», siseó la voz. Pero ya no había elección. La última imagen que vio fue la de Lucía, quien extendía sus brazos, mientras todo se desvanecía en un torbellino oscuro. Y entonces, como un rayo de luz atravesando el cielo tormentoso, un nuevo eco resonó: «La verdad siempre será revelada, pero ¿estás lista para enfrentar lo que vendrá?». Los gritos se apagaron y todo quedó en silencio. Valentina no sabía qué le esperaba al otro lado. El eco final de la oscuridad la llevó a un abismo desconocido, y en su corazón supo que el verdadero horror estaba a punto de revelar su rostro. ¿Qué sería lo que acechaba en esa penumbra infinita? ¿Lograría rescatar a su hija antes de que el reloj marcara la hora final? La batalla apenas comenzaba. La oscuridad parecía haberse apoderado de todo, envolviendo a Valentina y a Lucía en su abrazo helado. Pero ella sabía que no podía rendirse. Aún en las profundidades de ese abismo, una chispa de esperanza brillaba intensamente en su corazón. A pesar de aquel miedo que amenazaba con consumirlas, había un vínculo más fuerte que la sombra, el amor por su hija. Valentina respiró hondo, recordó las risas en el jardín, las suaves caricias en la frente de Lucía antes de dormir. No todo está perdido, se repitió, aferrándose a esos recuerdos como a salvavidas. La voz de su madre resonaba en su mente, no como un remordimiento, sino como un impulso:
siempre elige el amor. Lucía, escúchame, dijo con firmeza, aún sintiendo el terror que se acercaba. Debemos unir nuestras fuerzas. La luz del amor es más fuerte que cualquier sombra. No dejaremos que nos arrebate lo que somos. La mirada de la pequeña, llena de brillo y valentía, se encontró con la suya. Eran dos luces en medio de un mundo negro, las sombras comenzaron a retorcerse, enervadas por la resistencia de aquel par. ¿Qué crees que puedes hacer, Valentina?, se burló la sombra, su risa reverberando por todo el lugar. La oscuridad que llevas dentro te devorará. No. No más, gritó Valentina con toda su fuerza. En el instante en que su voz reverberó, los espejos a su alrededor comenzaron a fracturarse. Cada pedazo de cristal que se rompía representaba no solo su dolor sino también su liberación, y cada fragmento liberaba una chispa de luz. Las sombras comenzaron a desvanecerse momentáneamente. Ahora, Lucía. Valentina extendió su mano hacia su hija. La pequeña, comprendiendo lo que su madre quería, también extendió su mano con determinación. Juntas, siempre juntas, murmuró Lucía, y ese simple acto fue un bálsamo que hizo que el amor se expandiera entre ellas, como una ola brillante que atravesaba la oscuridad. Cada rayo de luz se unió, formando una barrera resplandeciente que empujaba las sombras hacia atrás. La criatura retorcida comenzó a desvanecerse, y Valentina sintió la energía surgiendo de su amor, creciendo y otorgándole fuerza. Eres más fuerte que tus miedos, Valentina, resonaba la voz de su madre, pero esta vez el eco no sonaba como una advertencia, sino como un canto de aliento. Las sombras gritaron con desesperación mientras la luz crecía. No pueden hacer esto. La criatura huyó, pero se estaba desvaneciendo rápidamente. En ese momento, Valentina supo que el verdadero sacrificio había sido enfrentar sus propios demonios y encontrar el poder que siempre había estado presente en su amor por Lucía. Ya basta. Valentina exclamó, sintiendo cómo su voz resonaba más fuerte que las sombras. Las palabras salían de su boca con la claridad de su decisión: el amor siempre prevalecerá. Y justo cuando las sombras estaban a punto de desaparecer, la criatura lanzó su último intento de enfrentar el poder que ambas compartían. Con un grito terrífico, las sombras intentaron abarcar a ambas, pero la luz entre madre e hija se iluminó con aún más fuerza, envolviéndolas en un resplandor irrompible que atravesó el caos. Todo lo que había sido amor, alegría y esperanza ahora se materializaba en un rayo enorme que ahogó a la criatura en su esplendor. Nunca más. Resonó Valentina, y un estallido de luz barrió todo a su alrededor. En un segundo, las sombras se desvanecieron por completo. Valentina y Lucía cayeron a un suelo cálido y suave. Habían sobrevivido. La luz comenzó a disiparse, revelando un extenso jardín. Los colores vibrantes florecían por todas partes, y el aire olía a frescura y vida. Valentina miró a su alrededor, aturdida. ¿Lo logramos?, preguntó, aún sin poder creerlo. Lucía sonrió, sus ojos brillaban de felicidad. Lo logramos, mamá. Estamos a salvo, respondió la niña, y el alivio inundó el corazón de Valentina. La sombra que había significado un horror había sido derrotada por el amor inquebrantable entre ellas. Mientras caminaban juntas hacia el jardín, Valentina sintió el peso de los secretos y la oscuridad caer de sus hombros. La oscuridad no había sido solo una enemiga, había sido el eco de sus miedos, un reflejo de lo que necesitaba enfrentar para salir adelante. El sol brillaba en el cielo, y el aire fresco les recordaba que tenían una nueva oportunidad. Juntas, se abrazaron con fuerza. Siempre juntas, reafirmaron, y en ese momento, Valentina entendió que cada desafío en el camino solo había sido un eco de las decisiones que habían tomado para llegar hasta aquí. Estaban listas para enfrentar cualquier sombra que pudiera intentar amenazarlas nuevamente, porque habían aprendido que el amor siempre encuentra la manera de prevalecer. Una nueva historia estaba por escribirse, y la oscuridad ya no tendría poder sobre ellas. Habían hecho frente a sus miedos y, más que nunca, estaban listas para vivir. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.